Bueno, estamos con Pablo Morosi, periodista, docente y autor del libro Favaloro, El Gran Operador, justamente a 20 años del suicidio del prestigioso cardiocirujano, que es una eminencia de la medicina a nivel mundial. Y en este aniversario queremos hablar con Pablo porque es una de las personas que más sabe de lo que sucedió con René Favaloro. Para comenzar con la pregunta básica, todos eh, caen en el argumento de que él se mató por las deudas que lo acuciaban en la fundación, básicamente. Pero bueno, hay algunas otras motivaciones tal vez que tuvieran que ver con lo familiar o alguna otra cuestión que pudiera haber incidido, aunque fuera en menor medida. Bueno, yo creo que esas cosas componen parte del escenario en el que Favaloro decide quitarse la vida. Los motivos sobre el por qué se quitó la vida fueron escritos por Favaloro, digamos. Después, evidentemente, la sociedad argentina se sigue preguntando, nos seguimos preguntando, por qué lo hizo, porque no nos termina de cerrar por algún lado. Yo tengo en eso una hipótesis que tiene que ver con que esa carta, de las 7 cartas que Favaloro dejó a sus allegados en el departamento, y hubo una que trascendió por decisión de los familiares, eh, que es una larga carta que uno la puede encontrar en internet, y los invito a que la lean. En vez de ser una carta introspectiva, donde, digamos, las típicas cartas de suicidas, en donde el suicida describe su sufrimiento, Favaloro describe un país. Y a mí me da la sensación que eso que describe Favaloro es un espejo al que los argentinos nos cuesta mucho mirar y asumir. ¿Por qué pondríamos en tela de juicio los motivos que Favaloro nos cuenta? Sí es cierto, como vos mencionás, que en el escenario de esa muerte hay unos elementos que, sin ser yo no soy psicólogo, pero sí, evidentemente, impactan en la emotividad o en el ánimo, en la sensibilidad de una persona. Por ejemplo, las dificultades económicas de la fundación habían implicado que se gestara un comité de crisis entre un grupo de médicos, en los cuales al principio Favaloro participaba, pero después fue quedando como al margen, y las decisiones se empezaron a tomar en otro lugar, que le planteaba que había que hacer un drástico ajuste, con despidos. Un tercio de los empleados de la fundación debían ser despedidos. En ese tercio había gente que Favaloro había llevado desde el principio, con la cual había trabajado desde su regreso a la Argentina, algunos compañeros de la propia Facultad de Medicina, había familiares, digamos. Eh, entonces, eh, además de todo eso, el otro requisito que pedía el comité de crisis era que Favaloro se corriera hacia una instancia honorífica dentro de la fundación y dejara de lado los aspectos operativos. Digamos, las decisiones operativas quedaban en manos de otros. Si uno lee la carta, se da cuenta de que él no solamente dice que no acepta eso, sino que también teme que al correrse se decida que la fundación entre al sistema como el sistema funciona, que es un sistema que también Favaloro describe con altísima corrupción, digamos, ¿no? Entonces la posibilidad de estar en el sistema con una situación privilegiada era incorporarse a un circuito al que Favaloro se había negado todo el tiempo, digamos, ¿no? En esta única carta que vos bien mencionás, que es la única que se dio a conocer públicamente, él habla justamente en relación a la corrupción de una deuda con el PAMI, eh, una deuda del PAMI que en ese momento estaba intervenido por Horacio Rodríguez Larreta con María Eugenia Vidal como asesora. Y la pregunta apunta a
esa deuda fue investigada, digo, toda esta deuda que él en definitiva termina llevándolo al suicidio, ¿fue investigada en profundidad? ¿Se sabe si esto podría haberse subsanado de alguna manera? Bueno, esa deuda la venían arrastrando, digamos. Hacía tiempo que, digamos, el sistema Favaloro, que era un sistema que, digamos, Favaloro trajo la idea de lo que vivió en la Cleveland Clinic, que también era una fundación, en el marco de un país como es Estados Unidos, en donde eh, las fundaciones funcionan con recursos del Estado, del erario, pero también hay legislación que facilita las donaciones de parte de privados. Y los privados ponen mucha plata porque les conviene, porque eso después se lo deducen de impuestos. Y al mismo tiempo, bueno, contribuyen a fortalecer el sistema de salud, digamos, es un círculo como virtuoso, digamos. Cuando Favaloro traslada el esquema de la fundación a la Argentina, se encuentra con un país donde esa legislación no existe, hasta el día de hoy no hay una legislación de esas características, las fundaciones reciben muchos fondos, pero son más bien para blanquear dinero que para otra cosa. Es un ámbito muy oscuro, digamos, en el que funcionan muchas de las fundaciones en este país. De hecho, de los privados recibió no lo que él hubiera querido, y siempre la fundación quedó muy recostada sobre los fondos públicos. Este esquema de Favaloro, de que yo a vos te atiendo si tenés obra social y un buen trabajo, y a este otro también lo atiendo, aunque no tenga obra social ni trabajo, atiendo a todos por igual, es un esquema que es en realidad el gran proyecto que Favaloro quería traer a la Argentina, digamos, ¿no? Cuando Favaloro vuelve, no vuelve solamente a montar una clínica como si fuera un negocio privado o un proyecto personal. Digamos, él viene a instalar una cabeza de playa que se transforme en referencia de Latinoamérica para formar recursos humanos que después vayan a América Latina a trabajar, porque él veía que las afecciones coronarias, bueno, no lo decía él, lo dicen las estadísticas de la OMS, son la principal causa de muerte de los seres humanos. Entonces veía que los sistemas como el argentino, los sistemas de salud como el argentino, tienen este problema de que la gran mayoría de la población tiene muchas dificultades para acceder a la medicina de complejidad, que es la que trata las afecciones coronarias. Entonces, él quería crear esta institución para formar gente, para investigar y ponerse a la altura de las investigaciones que había en todo el mundo y del cual era parte cuando estaba en la Cleveland Clinic, y al mismo tiempo generar un espacio, una clínica de tratamiento, digamos, de los casos. Pero básicamente buscaba hacer una referencia para después tratar de convencernos a los argentinos de que el mejor sistema era un sistema del tipo del canadiense, digamos, que todos tienen, con los fondos que el Estado tiene para la salud, todos tenemos el mismo nivel de salud, sea bueno, malo o regular, digamos, y sea cual sea nuestra condición personal, digamos, ¿no? Eso la Argentina no logró perforar con ese discurso en la Argentina porque se encontró con un país en donde el sistema de salud estaba armado de otra manera. El planteo de Favaloro implicaba derribar las obras sociales. Era algo, digamos, había muchos intereses creados que estaban en contra de esa idea. De hecho, nunca se llegó a discutir masivamente todo esto, digamos, ¿no? Favaloro nunca habló, Favaloro no sé, en congresos, a veces cuando iba a la televisión instalaba este tema, pero nunca logró penetrar, digamos, para generar un debate social masivo sobre esta cuestión. Y bueno, un poco el otro elemento que aparece ahí en ese escenario de la muerte es esta situación que también nos parece bastante, a mí me parece, digamos, algo increíble, digamos, en una persona como Favaloro, que siempre buscó su destino y siempre se reinventó su vida, que él había perdido a su mujer en enero del 98.
la mujer con la cual había vivido 50 años, había hecho todas las experiencias, digamos, intensas de vida en La Pampa y luego en Estados Unidos y demás. Antonia, ¿no? Antonia Delgado, sí, la novia del barrio, digamos, la novia que él la fue a buscar a La Plata cuando decidió quedarse en La Pampa y se casaron en ese momento. Y bueno, eso lo metió a él en un momento de mucha tristeza, de mucho ensimismamiento. También algunos dicen remordimiento, porque bueno, él había sido todo lo que había querido ser, y Antonia había postergado todo lo que pudo ser también. Ese periodo fue muy, digamos, Favaloro se reconcentra en la fundación, intenta, digamos, ver cómo puede resolver esa situación crítica que ya era, digamos, era la crisis de la fundación y la crisis del sistema argentino que se derrumbaba, digamos, ¿no? Estamos en los prolegómenos del 2001. Claro. O sea, la Argentina, las variables económicas de la Argentina a partir del 98 no se recuperan más. Y esto también hace que el Estado, sostenedor de la fundación, empieza a retasearle, digamos, el apoyo. Esa deuda con el PAMI, y había otras deudas de las cuales no se ha hablado tanto, pero con otras obras sociales de las provincias y obras sociales o mutuales privadas también, que le bicicleteaban, le tiraban para adelante, digamos, los pagos. Favaloro en algún momento de esa misma deuda denuncia con nombre y apellido a Víctor Alderete por pedirle una coima. Favaloro lo hace público y lo señala a Alderete. En la carta final de la que estábamos hablando hoy, Favaloro menciona que ese tema del pedido de retornos continúa vigente, aunque no señala a nadie puntualmente. Y Sí, no hay también es ningún nombre correcto, propio en la carta. exacto, y también es correcto, como vos decís, que el último representante del PAMI en esa época era Horacio Rodríguez Larreta. Cuando asume de la Rúa, arma un triunvirato que estaba compuesto por Cecilia Felgueras, por Rodríguez Larreta y por una persona de apellido Tonieto, que era cuñado de Fernández Meijide, que rápidamente es eyectado del PAMI porque se descubre que aprovechaba su condición de funcionario para beneficiar una clínica de su familia. Cecilia Felgueras se aleja del PAMI para disputar, digamos, el terreno electoral en la ciudad de Buenos Aires, y Rodríguez Larreta queda como cara visible, como único, digamos, ese triunvirato se desarma y queda Rodríguez Larreta como único responsable. Rodríguez Larreta durante todo este tiempo nos ha dicho, siempre sostuvo lo mismo, que esa deuda él no la podía pagar porque los papeles de Favaloro no estaban en orden. Y eso es verdad porque está constatado en un expediente que se tramitó en la CIGEM. La CIGEM estaba actuando en esa deuda desde la época de Alderete, cuando se produce este lío, digamos, de que Favaloro denuncia esta situación de intento de pedirle una coima. Mejor dicho, no de un intento, sino de que le pidieron una coima. Alderete, interventor anterior, vamos a decirlo, durante el menemismo, Claro, ¿correcto? fue interventor durante la época de Menem. Claro, por eso. El PAMI todo el tiempo estuvo cambiando de responsables que cuando asumían decían que venían a sanear la institución, y la verdad que era uno peor que el otro, digamos, ¿no? Cada vez estaba más oscuro, digamos, el escenario de esa institución. Y bueno, nada, eso es lo que puedo decirte de esa deuda, pero al mismo tiempo hay que saber que entre los apremios que tenía la fundación al no recibir el pago por lo que supuestamente había hecho, también estaban reclamos, por ejemplo, de un crédito que le dio el Banade, que el Banade ya estaba liquidado, ya lo habían liquidado, el Banco Nacional de Desarrollo,
para construir el edificio de la fundación, y la fundación nunca pagó un peso por eso, o sea, tenía justamente la daga del vencimiento de todos esos atrasos en los pagos, que eran un montón de plata que nunca se pagó, no la pagó nadie. Mm. Hasta ese momento no la había pagado nadie. Pero puntualmente cuando vos te referís al dinero que Rodríguez Larreta en su argumento dice que, o mejor dicho, a las cosas, los papeles que no estaban en orden, o las cuentas que no estaban en orden de la fundación, que de alguna manera justificarían este atraso o esta deuda. Ujú. Eh, ¿A qué nos estamos refiriendo puntualmente? Nos estamos refiriendo a que le exigían, como calculo yo que debe ser en cualquier lado, una, una historia clínica del operado, una facturación de los insumos, una cantidad de trámites, que para constatar que esas operaciones se habían efectuado. Y la verdad es que la administración de la fundación tenía muchísimas deficiencias, y también llevaba la impronta del propio Favaloro, que era que se presentaba un caso y antes de preguntar o hacer el trámite o hacer firmar unas formas, atendía a la persona, digamos, ¿no? Y después se veía bien un poco cómo se prolijaban los papeles. Si querés hay una parte de razón, digamos, en decir, bueno, yo por qué voy a pagar una cosa que no tengo el asiento que, que, que demuestre, digamos, que esto ocurrió. Al mismo tiempo le decían a Favaloro, nosotros no dudamos de su palabra. Bueno, qué sé yo, era como un dilema que no tenía solución, y Favaloro nos deja esa incógnita de si en ese momento final también le seguían pidiendo la coima, digamos, ¿no? De Claro. hecho, dice que el sistema sigue funcionando. Por eso mucha gente señala, digamos, a ese gobierno y a esos funcionarios como responsables de la muerte. Pero yo te estaba contando también el tema de que Favaloro después, bueno, se mete, digamos, muy, muy de lleno en tratar de resolver ese problema después de la muerte de Antonia, y a los pocos meses, teniendo 76 años, vuelve a reinventarse una vida porque empieza una relación con una empleada de la fundación, Diana Truden, que lo reanima, digamos, realmente Favaloro se enamora de Diana, y, y de hecho, bueno, anuncia su casamiento un mes antes de quitarse la vida, que no era un anuncio de decir, bueno, en algún momento nos vamos a casar, sino que organiza el casamiento, pide el turno en el registro civil, planea la boda en una abadía de los toldos, bien lejos de todas las miradas que pudieran curiosear, digamos, sobre esa ceremonia. Hace una lista de invitados bastante corta. De hecho, de eso habla con Diana en la mañana misma en la que se quita la vida. Entonces yo digo que todo eso lo pone a Favaloro, sí, en una montaña rusa emocional, digamos, ¿no? Con Diana y todo el proyecto de su casamiento, sube y después baja cada vez que tiene que enfrentarse a funcionarios que no lo atienden, o puertas que están cerradas, o los inconvenientes propios que implica, digamos, tener un déficit como el que tenía la fundación en el día a día, ¿no? Y la interna que se le había armado en su propia fundación. Bueno, eso me parece que describe un poco el contexto en el que él se quitó la vida. Yo digo que no me animo primero me atengo a lo que nos contó Favaloro respecto de los motivos, pero además tampoco podría explicarlo porque yo no hubiera tomado ninguna de las decisiones trascendentes que él tomó en su vida. No me hubiera ido a La Pampa, no hubiera ido a Estados Unidos. O sea, por lo tanto no lo comprendo. No logro comprender esa forma de un tipo muy audaz, muy decidido, que creía mucho en sí mismo. Se fue a Estados Unidos y casi no sabía hablar inglés. Y tampoco tenía la seguridad de que podía ingresar a la Cleveland Clinic. Fue con un papel de recomendación de un gran profesor que tuvo él, que quería mucho, que era Mainetti. Pero Mainetti había escrito 3 veces antes a la fundación y nunca le habían respondido
a ver si lo podían tomar como observador o como pasante o como incorporarse, digamos, al staff de la Cleveland Clinic. No había tenido respuesta y Favaloro viajó igual. Claro, es que uno repasando todo esto que vos bien contás, y cuando lee que fue quizás el último gran prócer argentino, es porque estamos hablando de una personalidad muy particular que evidentemente no ponía por delante el dinero. Estamos hablando de un humanista, creo yo, de una Tal persona cual. que tranquilamente se podría haber quedado en Estados Unidos, le estaban ofreciendo muchísimo dinero, y él consideraba que tenía una misión en su país, de regresar y de hacer eso que es la fundación, que también hay una cuestión en esto que vos contás que a mí me parece particular de la vida de Favaloro, que es que él no tuvo hijos, y que quizás esto de la fundación pudo haber sido su gran proyecto de vida, su hijo, ¿no? Como justamente, y el hecho quizás de ver eso derrumbándose pudo haberlo llevado a, a esta decisión tan drástica. Pero por otro lado pienso, y vos habiendo visto todas estas cosas que él audazmente fue decidiendo a lo largo de su vida, ¿hay algún otro momento en el cual él dé algún indicio a lo largo de su vida de una personalidad que en algún momento podía llevarlo a esta decisión? ¿Hay algún momento en el cual uno dice, uy, sí, acá te das cuenta esto, un suicida podría haber pensado ya en algún momento esto, o es algo que, bueno, es de ese último momento, esa última etapa? No, ni siquiera hasta el último momento, digamos. Vos pensás que Favaloro ese día se baña, se peina, se afeita, se pone el pijama. ¿Quién se afeita si se va a matar en los próximos minutos? Yo también hablé con psicólogos, psiquiatras, digamos, para tratar de indagar, digamos, si era una actitud normal o cómo podía leerse, digamos, esos pasos de los últimos minutos, digamos, de los últimos Perdón, momentos. cabe aclarar, digo, todo muy planificado días anteriores, evidentemente no es algo que decidió esa mañana, porque las 7 cartas es algo que evidentemente tenía bastante cocinado interiormente, ¿no? Sí, exacto, de las cartas se sabe que mm, solo una escribió ese día, que es de la que estamos hablando. Exacto, sí. Las otras Porque ya tiene las la tenía. fecha y la hora, ¿no? Además. Exacto, las otras ya las tenía escritas. De hecho, también, digamos, hay otro elemento que en esa línea de análisis es significativo, que es que él, a principios de ese año, en marzo por ahí, empieza a sondear a sus sobrinos a ver si tienen un arma, diciéndoles que tenía temor por sus constantes viajes a La Plata, y que la cosa de la inseguridad se había puesto complicada, y bueno, y los sobrinos creo que uno tenía un arma, que también había, no sé si era una arma vieja, bueno. La cuestión es que él termina apelando a un custodio de la propia fundación pidiéndole que fuera a una armería y que le eligiera un arma. Cuando el custodio va a comprar esa arma a una armería que quedaba cerca de la fundación, en la conversación con el vendedor, que era el propietario de la armería, le comenta para quién era el arma, y entonces el vendedor le manda un mensaje diciéndole que le diga al doctor que, porque él le pregunta si sabe disparar, si sabe usar el arma. Entonces le advierte que le diga al doctor que una persona que tiene un arma y no la sabe usar es un peligro. Claro. Y se ofrece, si fuera el caso de que no supiera disparar, a acompañarlo a hacer prácticas. Y de hecho eso ocurre durante todo el mes de abril. En abril mismo él logra sacar el permiso de uso del arma a partir de esas prácticas. Pero bueno, nadie lo leyó como algo, no se lo comentó casi nadie, pero además nadie lo leyó como algo, por lo menos en su familia, como algo raro, porque él ya había preguntado y había hecho este comentario respecto de su temor de sufrir algún hecho de inseguridad en su vida cotidiana, digamos, ¿no?
pero bueno, Favaloro, alguien le debió también llamar la atención, o por lo menos preocuparse, digamos, justamente, entre otras cosas, si sabía usar el arma, o dónde la iba a guardar, o si las balas la tenía si la tenía cargada o no, qué sé yo, para, digamos, si yo tengo no sé, si mi abuelo, que tiene 77 años, me empieza a comentar eso y veo que se compra un arma, yo por lo menos intentaría saber algunas cosas, digamos, ¿no? Y Claro. hablar con él sobre estas cuestiones. Pero bueno, evidentemente, si es que lo hicieron, de ahí tampoco surgió ningún indicio, como el que vos preguntás, digamos, si había habido otra cosa. En un testimonio de un cirujano que me pidió reserva, digamos, me comentó que él tuvo una conversación adentro de un quirófano. Todo el mundo decía que Favaloro era feliz y vivía plenamente adentro de los quirófanos, digamos, ¿no? Era un lugar donde Favaloro cantaba, contaba chistes, hablaba de gimnasia, bueno, también se calentaba cuando las cosas no salían bien y gritaba y insultaba, mucho insultaba. Que en esa conversación, de la nada, Favaloro le pregunta a él cuál sería la forma que él cree que sería más efectiva para matarse. Y el médico le contesta, bueno, yo diría que es pegarse un tiro en la cabeza. Y él le dice, lo corrige, le dice, no, el tiro hay que tirárselo en el corazón. Porque al dejar de latir también termina con todo más rápido. Claro. Bueno, eso ocurrió varios años antes, digamos, de esa decisión, y como es, él no lo relacionó, obviamente, hasta el momento en que se enteró de que Favaloro se había matado con un tiro en el corazón, ¿no? Varios años antes, ¿cuántos? Más o Y menos. 4 o 5 años antes. O sea que evidentemente algo ya había rondado en su cabeza. Porque a mí Y me que, parece muy, o sea, además tiene todo un simbolismo que él se dispare en el sí, claro, corazón, sí. justamente, ¿no? Sí, o sea, no hay ninguna duda que Favaloro quiso dejar un mensaje en esas cartas, textualmente y también simbólicamente. Sí, de eso no tengo ninguna duda, digamos. Yo creo que eso tiene que ver un poco también con, a mí me parece que en ese paso, Favaloro se convierte de prócer en mártir. Claro. O en todo caso es un prócer martirizado, digamos, ¿no? Que termina martirizado, o inmolado. Esa palabra se usa mucho en el entorno de Favaloro, digamos, ¿no? La inmolación de Favaloro. Esos pasos, digamos, siempre dejan un mensaje, y Favaloro quiso dejar un mensaje, sin ninguna duda, a toda la sociedad. Y bueno, creo que ahí surge, digamos, el mito justamente del genio incomprendido, y abandonado por la sociedad. Bueno, para ir cerrando ya y agradeciéndote muchísimo, Pablo, el tiempo, porque bueno, nos estamos excediendo muchísimo y desde ya te agradezco. Eh, a mí hay algo, bueno, de hecho el libro que se acaba de publicar tuyo, Favaloro, El Gran Operador, vos decís El Gran Operador porque realizó 13.000 Uh-huh. Sí, las cirugías que hizo. la fundación dijo 13.000, Mm. y él incluso después dijo, yo perdí la cuenta, digamos, no sé Es un número cuántas. impresionante. Sí, claro, no creo que haya cirujano en la Argentina que haya hecho esa cantidad de No, operaciones, digamos, porque él operó hasta muy grande también, claro. dentro de la edad que tenía, ya es una edad para el retiro, digamos, pero seguía operando. El día anterior a que se quitara la vida, operó, y bueno, ese es otro elemento, digamos, porque había presiones para que no operara. Él decía que hasta que la cabeza le funcionara, él iba a seguir operando.
había versiones, porque también esas figuras están rodeadas de egoísmos y de ruindades y de cosas que se dicen para perjudicarlo, por envidia, por lo que fuera, que decían que él ya no operaba, que hacían toda una puesta en escena, digamos, pero que finalmente operaban otros. Lo cierto es que él operaba y que el día anterior, en la última operación que hizo, el paciente falleció. Y también era un golpe, digamos, que yo no había mencionado, pero que estaba en el escenario de esa muerte. Porque él estaba acostumbrado a que estas cirugías terminaran de buena manera. Es que el gran éxito del bypass es que pasó la expectativa de vida de una operación, de una afección coronaria, del 5% al 85%. O sea, esa fue la gran efectividad y la gran contribución de Favaloro a prolongar millones de vidas. Esto, porque a esto quería ir cuando te decía lo del gran operador. A mí lo que no me termina de cerrar de la personalidad de él, o que me llama la atención, es una persona que logró tener, con esta cintura política de la que vos hablás, evidentemente, el favor de los militares después de Alfonsín, después de Menem, que de golpe eso me resulta chocante con esto de verse eh, tan acuciado y no poder en el marco de lo que era ese gobierno de la Rúa que ya nos estaba llevando a una situación terminal, eh, porque entiendo que él debió haber estado un tanto emparentado con algunas prácticas que evidentemente eran non sanctas durante todos esos años, porque desde el 75 que comienza a funcionar la fundación en adelante, digo, él tiene que haber tenido muchos sinsabores en ese sentido, ¿no? O sea, que esto haya... digo, él debe haber lidiado mucho con cuestiones que le hicieran mucho ruido y, digo, aguantó Sí, demasiado en todo caso, ¿no? sí, yo creo que sí. Lo que digo es que él, el discurso de la corrupción no lo instaló en el 99 o en el 2000 cuando se quita la vida. Él cuando vuelve a la Argentina arranca, creo que hay una entrevista, él era bastante asiduo al programa de Mirta Legrand. Y en una de las primeras entrevistas que le hacen, en el año 73, 74, cuando Argentina ya había arrancado la espiral de la violencia y de las amenazas y secuestros, y bueno, estaba ya armándose la AAA, y bueno, había como violencia cruzada de todos lados. En ese contexto, él, en un programa de Mirta Legrand, habla del tema de la corrupción, y recibe amenazas esa misma noche en el teléfono de su casa, que las recibe Antonia, atiende el teléfono Antonia. Posterior a eso, cuando él le comenta a alguien del gobierno que le había ocurrido esto, le dicen, bueno, mire, fíjese lo que dice, porque nosotros no manejamos esta situación, digamos, o sea, no podemos frenar a quien lo haya amenazado, no tenemos otra forma de aconsejarle que modere lo que dice. Y Favaloro estuvo callado un tiempo por eso. Pero siempre que lo dijo, adelante de los militares les quiso explicar el tema de las obras sociales, y recuerdo que había un militar ya en el 76, porque lo convocan, digamos, para hacer un plan de salud, y lo que dice no le gusta a un militar que estaba ahí, y hace trascender a la prensa, digamos, que Favaloro era un delirante, que no sé cuánto, y también, digamos, tiene problemas por abrir la boca, por decir lo que piensa, y nunca se cayó lo que pensaba, digamos. Siempre me parece que en eso tuvo una coherencia, digamos, en el sentido de si había algo que no le gustaba o que no estaba de acuerdo, él lo decía, buscaba la forma de decirlo. Pero también sabía que digamos, que la política
le interesaba el calor del prestigio que significaba sacarse una foto al lado de él o tenerlo más o menos cerca del gobierno. Y como moneda de cambio, digamos, entregaba ese prestigio y se garantizaba que los recursos que necesitaba para llevar adelante su proyecto, digamos, ¿no? Obviamente estamos hablando de un operador por fines nobles, digamos, ¿no? No estamos hablando de operaciones que buscan generar daño, que buscan desprestigiar o que buscan menoscabar a otras personas. No, además estamos hablando de una persona que tenía una clara prédica, en alguno de sus discursos quedó claro contra el neoliberalismo, con lo cual uno seguramente imagina que él no estaría muy de acuerdo con determinadas políticas durante el menemismo, Bueno, durante la Favaloro dictadura. fue, exacto, Favaloro fue una persona que yo, si la tuviera que ubicar políticamente, diría que es un conservador popular humanista. El humanismo lo mamó en la Universidad de La Plata, en donde cuando él empezó en el Colegio Nacional ya a tener activismo político dentro de lo que era el reformismo universitario, que enfrentó la dictadura de Ramírez y de Farrell, la enfrentó incluso en la calle, participando de movilizaciones, fue apaleado por eso, fue preso por eso, y bueno, eso forma parte también de las posiciones de Favaloro, haber tenido una formación intelectual, política, en su juventud, digamos, muy sólida. Él tuvo como profesor a Ezequiel Martínez de Estrada o a Pedro Enrique Sureña, digamos, exponentes del humanismo, tipos pensadores, grosos, digamos, que uno si piensa, yo en mi secundaria, los profesores que tuve, bueno, me imagino que lo que sería la manera como te dejarían pensando, te abrirían la cabeza, digamos, ese tipo de personalidades. Tuvo también esa ventaja de ser formado por la universidad pública, digamos, ¿no? Con semejantes referentes y figuras del pensamiento argentino. Última pregunta, Pablo, y en este caso, y algo relacionado con la política, claramente, porque evidentemente él era un adelantado a su época en muchísimas cuestiones, y una de ellas me parece era su posición sobre el aborto, ¿no? Y se me ocurre que él hoy por hoy tendría una activa participación no solamente en el proyecto que debería prontamente salir, de ley, digo, sino también me imagino una situación ahora con la pandemia y todo, en la cual él se hubiera sentido muy interpelado, por más que él no fuera infectólogo, digo, pero teniendo que participar activamente desde algún lugar, ¿no? ¿Vos cómo te imaginás que hubiera seguido Favaloro, la vida de Favaloro, si él no hubiera tomado esta decisión? ¿Dónde estaría parado Favaloro hoy en el contexto actual de la Argentina, del mundo? Yo creo que sería una voz, seguiría, digamos, convertido en una voz, digamos, que denuncie el desahucio moral del país. Creo que eso también fue una constante en el tiempo y que tiene que ver con estos referentes que mencionábamos antes. Eh, Siempre él miraba las cosas, primero desde la óptica de la medicina, pero después las llevaba a la sociedad. Cuando él hace esas declaraciones que vos mencionás respecto del aborto en 1996, cuando nadie discutía eso, él lo plantea desde el punto de vista de la diferencia entre las desgraciaditas, chicas humildes que terminan muriendo, digamos, en un aborto, y las chicas de las familias bien que pueden pagar un servicio con más seguridad, entonces se hacen el aborto y nadie dice nada, digamos, ¿no? Ese planteo es un planteo desde el punto de vista de su concepto de la salud, digamos, ¿no? Que tiene que haber una salud que sea igual para todos. Y que si alguien tiene que decidir la interrupción de un embarazo,
lo tiene que decidir y tiene que tener las condiciones idénticas entre uno y otro, digamos, ¿no? Y que también, otra cosa que dijo interesante respecto de eso era que no había que asustarse de que hubiera mucha gente que quisiera abortar, digamos, eso no implicaba que estaban obligados a abortar, digamos, iba a abortar y que la mujer que tuviera la decisión de hacerlo, digamos, ¿no? Y ahí también defiende, creo que un concepto más vinculado también con la libertad, digamos, ¿no? Y bueno, yo creo que respecto de la situación actual de la pandemia, me parece que eh, lo que deja de fondo, digamos, lo que a mí me hace pensar es que Favaloro acertaba en el hecho de decir, fíjense que la medicina de complejidad, aquella que necesita los respiradores y los lugares de terapia intensiva, y qué sé yo, tiene que ser desarrollada y tiene que llegar a toda la población. Y hoy lo que se discute en la Argentina y en el mundo es si va a haber respiradores para todas las personas que los necesiten. Digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que traería a la actualidad aquella crítica, digamos, de la necesidad de que la medicina llegue a todo el mundo, como tiene que llegar la justicia, como tiene que llegar la educación, ¿no? Y bueno, eso, digo, de la perspectiva de la salud, él siempre miraba a la sociedad. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por el tiempo. Nos excedimos un montón, la verdad fue muy interesante escucharte, porque creo que la obra de Favaloro trasciende a su época, trasciende al país, y es bueno, a partir de este lamentable suceso que ocurrió, poder recuperar parte de ese legado y repasar, ¿no? Todo lo que nos dejó, y sobre todo a nivel de valores, ¿no? Porque creo que eso es lo que más nos interpela. Te agradezco mucho y bueno, lo mejor, y bueno, está ya en todas las librerías, ¿no? Favaloro, el gran operador, para Sí, bueno, poder ahondar en todo esto. con envío a domicilio, como están funcionando las librerías, y también tiene formato digital, digamos, que es otra opción para no salir de casa. Perfecto, muy bien. Bueno, un abrazo muy grande y gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego.